¿Cómo estás? Me da gusto volver a saludarte, tener este reencuentro contigo donde quiera que te encuentres. Es un placer poder dirigirme a ti a través de estos minutos en los cuales hemos de meditar y reflexionar en el comentario de la lección número 6 de este trimestre. Estás invitado para que todos los días puedas buscar la manera y hacer el esfuerzo de cultivar tu alma, de crecer en relación con Dios y de crecer en el conocimiento de la vida eterna. La verdadera felicidad no se impone ni se compra, la verdadera felicidad se construye cada día y tenemos que hacerlo a través del estudio de la Biblia, como lo hemos estado mencionando. Y esta ocasión no nos van a alcanzar 2 semanas para hablar de la oración. Hemos estado mencionándola y durante estas 2 semanas siguientes estaremos profundizando en la importancia que tiene la oración en el conocimiento de Dios. Sin embargo, en esta ocasión tomaremos este espacio para mencionar algunos ejemplos de oración conocidos o mencionados ahora como guerreros de oración. Así que ponte cómodo, vamos a orar. Vamos a pedir la bendición del Señor para que nos guíe en los comentarios o en el repaso de la lección de esta semana. Cierra tus ojos donde estés y vamos a orar. Querido Padre, gracias. Es un privilegio dirigirnos a ti a través de la oración. Y gracias, Señor, porque nos has dejado esta herramienta para poder tener la confianza, la seguridad de que no estamos solos, que siempre nos acompañas. Te pedimos, Señor, que ilumines nuestro entendimiento, que al abrir nosotros nuestro corazón, tu Espíritu Santo nos dé la sabiduría para conocer más acerca del reino de los cielos. Pedimos, Señor, que esta tarde la compañía de tus ángeles sea con nosotros y la dirección del Espíritu Santo nos ayude a comprender las lecciones favorables para nuestra vida. Danos la fortaleza, la inteligencia y la sabiduría para cultivar día tras día nuestra alma. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenido a este programa. Es interesante poder ahora descubrir la parte importante y fundamental que tiene la oración en este conocimiento. La Biblia misma nos enseña acerca de los distintos registros, cómo hay personas que oraban y que dedicaron espacio, dedicaron su vida a la oración y la oración llegó a hacer diferencia en su vida. Esta ocasión entonces entendemos que el tema de la oración es importante. Y como ya lo mencioné, esta semana y la siguiente estaremos hablando acerca de la oración. La lección nos va a ir instruyendo cómo es que debemos de orar, las maneras prácticas y como también se mencionó los ejemplos bíblicos de la oración. Aprenderemos lecciones importantes que tienen que ver con personajes que dejaron huella, que dejaron un legado en las Escrituras y nos ayudan a aprender mucho acerca de ellos. Entonces, esta semana tenemos a 3 personajes importantes: Daniel, Enoc y Moisés, hombres que nos dan esas lecciones favorables para que hoy de manera práctica podamos también nosotros vivir la oración. Todos los seres, incluida la raza humana, fuimos creados por Dios y fuimos creados con la capacidad de tener una comunicación entre sí. Es lindo poder ver cómo hay familias que tienen comunicación, padres con los hijos, pero qué triste es cuando los hijos prefieren refugiarse en los vicios, en las drogas, porque no hay una buena comunicación con los padres. La comunicación es indispensable, Dios siempre lo consideró así, es por eso que nos ha dado la capacidad de comunicarnos con Él. Desgraciadamente debo decirte que los seres humanos perdimos la capacidad de comunicarnos directamente con Dios. Qué precioso hubiera sido que tú y yo pudiéramos hablar o comunicarnos cara a cara, como lo hiciera Moisés con Dios. Adán y Eva pecaron, ellos tenían ese privilegio, pecaron y perdieron la oportunidad y por consecuencia la perdimos todos. Pero Dios nos dejó un regalo exquisito, pudiéramos llamarle ahora, nos dejó un teléfono para poder
hacer una llamada en el momento preciso, en el momento de urgencia, no importa el lugar, no importa la hora, no importa las circunstancias, en donde quiera que estés, como estés, puedes tomar ese teléfono, hacer una llamada. Me da mucha alegría pensar que solo estamos a una llamada de Dios, estamos a una oración. Entonces, Dios nos deja este regalo y a través de ese regalo que es la comunicación por medio de la oración, nosotros podemos seguir comunicándonos con Él, podemos entonces tener ese acercamiento. Probablemente te has pasado algún momento desesperado y dices, ¿qué hago? Simplemente basta con cerrar los ojos y creer que Dios está allí dispuesto a escucharte. Así que veamos lo que sucedió en la vida de estos tres personajes, como ya mencionamos, Daniel, Enoc y Moisés. Entonces, iniciemos este comentario con Daniel. Daniel nos presenta dos facetas. La primera es orar en tiempos peligrosos y la segunda es encontrar la postura correcta a través de la experiencia de Daniel. Entonces, permíteme abrir la Biblia. Vamos a leer, vamos a buscar Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9, versículo 3. Daniel capítulo 9, versículo 3. Dice: volví entonces mi rostro a mi Dios y Señor para pedir su ayuda con oración y ruego. Me puse en ayuno y cubrí de cilicio y de ceniza. Ese es el momento en que Daniel comienza a tener esa experiencia. Volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego. Ahora, por su confianza en Dios, Daniel recibió inteligencia y capacidad. Debo mencionar, y esto debo decírtelo con alegría, porque es motivante saber que el estudio de la Biblia junto con la oración van de la mano para proporcionarnos a nosotros muchas cosas que no podemos imaginar, pero ahora las vamos a ver. Las vamos a mencionar simplemente en la vida de Daniel, porque cuando tú decides colocar la confianza en Dios, debes de saber, debes de tener la seguridad que Dios no se queda con las manos vacías. Dios no es un monumento que solamente está allí, que no interactúa con nosotros. Dios escucha, Dios atiende, Dios ve tus necesidades y lo hizo en la experiencia de Daniel por las diferentes circunstancias que pasó. La vida de Daniel no fue fácil. La vida de Daniel fue difícil, enfrentó problemas, desafíos desde muy pequeño. Probablemente tú también las has experimentado. Has pasado por circunstancias adversas y en donde dices, ¿pero dónde pido ayuda? Ahora, colocar nuestra confianza en Dios nos da la seguridad entonces que no estamos solos. Cuando tu vida está en las manos de Dios, puedes recibir grandes bendiciones, grandes beneficios. En el caso de Daniel, cuando él decidió colocar su vida y la vida de sus amigos en las manos de Dios en medio del peligro, acudió a Dios en oración. Si regresamos al capítulo 2, versículo 17, nos presenta aquí la interpretación del sueño de Nabucodonosor. Habían dado la orden de matar a todos aquellos adivinos que no habían podido interpretar el sueño del rey. Pero Daniel buscó la ayuda de Dios y qué bendición. El versículo 23 dice: a ti, Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque me has dado fuerza y me has dado sabiduría y ahora me has revelado lo que te pedimos. Nos has dado a conocer el asunto del rey. La oración, querido amigo, querido hermano, nos proporciona sabiduría. Sí, la sabiduría para poder interpretar asuntos de la vida que nosotros fácilmente no vamos a lograr entender. Tras una vida de oración, ¿qué características había adquirido Daniel? Ya escuchamos lo que dice el versículo 23. Le había dado sabiduría. Es interesante, vamos a ver lo que hay en el capítulo 6 de Daniel, capítulo 6,
versículo 3. Daniel capítulo 6, abre tu Biblia si la tienes a la mano, y si no, escucha lo que leo en esta versión. Dice: aunque Daniel estaba por encima de los sátrapas y los gobernadores, porque en él radicaba un espíritu superior, incluso el rey pensaba ponerlo a cargo de todo el reino. Por eso los gobernadores y los sátrapas buscaban la ocasión de acusar a Daniel en lo que tuviera relación con el reino. Escucha bien, en lo que tuviera relación con el reino. Pero no podían hallar ninguna, ni tampoco podían acusarlo de ninguna falta, porque él era confiable y no tenía ningún vicio ni cometía ninguna falta. El versículo 5 dice: finalmente dijeron: nunca vamos a hallar la ocasión de acusar a Daniel, a menos que busquemos algo que tenga que ver con la ley de su Dios. Y el versículo 6 dice: dicho esto, los gobernadores y los sátrapas se presentaron juntos ante el rey y le dijeron que viva para siempre su majestad el rey Darío. Y le presentaron la queja, le presentaron el plan que llevaban. Habían intentado destruir la imagen de Daniel por envidia o por lo que tú quieras pensar. Pero Daniel se había propuesto, dice desde el capítulo 1, versículo 8, había propuesto en su corazón no contaminarse con nada. Aparte de esto, Daniel se propuso ser un hombre de oración. Por eso es que ahora podemos colocarlo en esta faceta de guerrero de oración. Daniel vivió algunos beneficios que tú debes de reconocer y que yo mismo también tengo que aceptar. Si somos hombres y mujeres de oración, mira lo que encontramos aquí. Primero, tras esa vida de oración, ¿qué características había adquirido Daniel? Número 1, era un buen administrador, porque la Biblia dice que había sido colocado como uno de los principales en el gobierno. Así que Daniel había logrado adquirir la capacidad para ser un buen administrador, ser un hombre de oración. Le daba la garantía a Daniel de ser un buen administrador. Otra característica interesante que descubrimos aquí en la palabra de Dios es que él era un hombre íntegro. Los que lo acusaban no encontraron nada por lo cual pudieran acusarlo. También Daniel era un hombre diligente, era un hombre esforzado, era insobornable. No es que pudieran pagar los favores con algún beneficio. No, Daniel era insobornable. Ser un hombre y ser una mujer de oración nos contribuye a ser hombres y mujeres de bien, hombres y mujeres de éxito. También encontramos en la vida de Daniel que él era un hombre confiable. Es bueno y sería bueno que te tomes el tiempo para poder estudiar Daniel capítulo 6, ver cómo inmediatamente el rey firmó el edicto, pero le pesó en su corazón cuando se dio cuenta que Daniel estaba siendo perjudicado. Daniel era un hombre honorable, era un hombre fiel, era leal, era fiel y leal a Dios, y también era un hombre fiel y leal a su reino. Porque cuando somos hombres y mujeres de oración, cuando practicamos la oración, cuando nos aferramos a la oración, cuando somos guerreros de oración, entonces Dios hace de nosotros hombres y mujeres fieles, hombres y mujeres leales. Y esto es el producto, es el resultado de esa relación con Dios a través de la oración. Por eso es el mayor regalo que Dios nos haya dejado. Si tú estuvieras ahora mismo atravesando por un momento tan difícil en tu vida, y si tú te atreves a experimentar estos momentos de oración, entonces te darás cuenta que Dios de manera progresiva va a ir cambiando las cosas, va a ir haciéndote a ti. No es que la oración baje a Dios aquí. La oración nos eleva a nosotros hasta el trono de la gracia. Y la oración entonces
ejecuta en nuestro corazón un cambio interno que se va a reflejar en todas las características mencionadas en la vida de Daniel. Además, Daniel no tenía ningún vicio. No había vicio alguno en la vida de Daniel que lo acusara o que lo mezclara con asuntos ilegales. La oración en tiempos de dificultad nos va a ayudar también a manifestar nuestra confianza en ese Dios que hemos decidido confiar cuando todas las cosas están funcionando bien en nuestra vida. El cielo estaba muy atento a las oraciones de Daniel y me da mucha alegría compartirte esto. La verdad, a medida que estaba estudiando la lección, me llené de emoción ver lo que voy a compartir contigo. Daniel 9:20 al 23 dice: todavía estaba yo hablando y orando y confesando mi pecado y el de mi pueblo Israel. Todavía estaba yo derramando mi ruego ante el Señor mi Dios en favor de su santo monte y orando sin cesar, cuando hacia la hora del sacrificio de la tarde vi que Gabriel, el hombre que antes había visto en la visión, volaba hacia mí apresuradamente. Me encantó ver esa expresión, volaba apresuradamente. Dice Daniel en el versículo 22, habló conmigo y me explicó: Daniel, si he salido ahora, ha sido para infundirte sabiduría y entendimiento. Esa es parte de la respuesta cuando tú decides ser un hombre de oración, un guerrero de oración. El versículo 23, nota lo que dice. Me entusiasmó leer esto. La orden fue dada en cuanto tú comenzaste a orar. Y yo he venido a explicarte todo porque Dios te ama mucho. Me encantan estas dos frases. He venido, apenas iniciaba la oración y fui enviado, dice el ángel. He venido para explicarte todo, pero he venido porque Dios te ama mucho. Las respuestas a tus intrigantes peticiones vendrán. Algunas vendrán rápido, así, de la manera tan veloz como el ángel bajó en ese momento. Algunas tardarán, algunas llevarán tiempo, pero las respuestas de Dios siempre llegarán a tu vida para ayudarte a entender procesos en esta vida. El cielo siempre está atento a lo que tú puedas decir. Estaba atento a Daniel. Las oraciones de Daniel eran tan apreciadas en el reino de los cielos, tan esperadas. Y solo rompiendo ese lazo, los enemigos de Daniel podían entonces hacerle daño. Ellos sabían que había un lazo que lo unía al poder supremo, a la divinidad, a Dios. Es cierto que muchas veces vamos a encontrar en la Escritura que Dios es nuestro Padre. Jesús dijo que Él era nuestro amigo. Pero cuando oramos reconociendo a Dios como Rey, como Supremo, entonces lo vamos a colocar en un lugar de santidad, y eso va a producir en nosotros sabiduría, nos va a ayudar a tomar decisiones sabias, nos va a proporcionar tantas cosas. Recuerda lo que escribió Daniel en el capítulo 9, versículo 3. Volví mi rostro al Señor, buscándolo en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Cuando nosotros decidimos buscar a Dios, no importa las amenazas de muerte. El problema era que cualquiera que adorara a otro Dios en un periodo de 30 días tendría que ser echado al foso de los leones. Orar en tiempos peligrosos nos da a nosotros también la seguridad de que no los estamos atravesando solos. Ante esta nueva amenaza para Daniel, una amenaza de muerte, Daniel mantuvo sus hábitos de oración. Pero ¿qué pasa cuando nos sentimos amenazados? Dejamos de estudiar la Biblia, dejamos de asistir a la iglesia, dejamos de orar, cuando deberíamos de hacer todo lo contrario. Los tiempos peligrosos, los momentos de crisis en nuestra vida, querido hermano, deben de ser los momentos especiales que nos motiven a acercarnos más a Dios. Si hay algo que tenemos que reconocer en la vida de Daniel, en la vida de oración de Daniel, es que Daniel era constante. Porque la Biblia dice que oraba 3 veces al día. Vamos a regresar al capítulo 6, versículo 10. Y cuando Daniel supo
que el edicto había sido firmado, entró en su casa, abrió las ventanas de su recámara que daban hacia Jerusalén y 3 veces al día se arrodillaba y oraba a su Dios. ¿Lo hacía por miedo? ¿Porque el edicto había sido firmado? No. Dice el versículo, dándole gracias a Dios como acostumbraba a hacerlo. Era su costumbre. Entonces, Daniel era constante porque oraba 3 veces al día. Era predecible porque dice la Biblia que abría las ventanas que daban hacia Jerusalén, las ventanas de su recámara, y comenzaba a tener esa comunión con Dios. Daniel, hermano, tenía hábitos concretos, porque dice la Biblia, abrió las ventanas, 3 veces al día se arrodillaba, es decir, tenía esos hábitos concretos de orar de rodillas. Yo creo que a estas alturas podemos tener un conflicto mental en que cuál es la posición correcta, si tenemos que orar siempre de rodillas o cómo. Bueno, otra de las características en la vida de Daniel es que se centraba en la acción de gracias. Fíjate bien cómo dice el texto, porque al finalizar el texto dice, 3 veces se arrodillaba a Dios y oraba a su Dios dándole gracias. Imagínate a Daniel dándole gracias porque el edicto se había firmado. ¿Estás de acuerdo? No estaba dando gracias porque el edicto se había firmado. Estaba dando gracias porque él tenía la convicción de que en los tiempos de crisis el Señor estaba con él. Que si se había firmado ese edicto para perjudicarlo, estaba dando gracias por la presencia constante de Dios en cualquier momento de su vida. Por eso es extraordinario reconocer aquí que se centraba en la acción de gracias y la súplica. Dar gracias a Dios, crear tu agenda de gratitud, te va a ayudar, me va a ayudar a mí mismo para que podamos ser esos hombres y esas mujeres con las características de Daniel. En segundo lugar, te decía que vamos entendiendo también la postura adecuada, porque dice la Biblia, este versículo, que él se arrodillaba 3 veces al día. Entonces, al orar, hablamos con Dios y lo hacemos como si estuviéramos hablando con un amigo. Orar es el acto de abrir el corazón a Dios como a un amigo, dice la señora White. Entonces, no obstante, aunque Jesús fue considerado tu amigo, él dijo, los he llamado amigos. No obstante, Dios no es como nosotros, no es como tú y yo. Dios no es carnal, Dios no es pecador como tú y yo. Dios es el Rey del universo y a través del regalo de la Escritura y de la oración, nosotros tenemos acceso y un acceso poderoso al trono de la gracia. Por esta razón, si reconocemos a Dios como el Rey del universo, como el Ser Supremo, como la divinidad, por esa razón, Daniel acostumbraba a arrodillarse ante él para orar, reconociéndolo como Dios soberano. Por eso entendemos la postura de Daniel. Ahora, dado que podemos orar a Dios en cualquier circunstancia y en cualquier momento, porque para eso no hay límites, entonces no siempre va a ser posible orar de rodillas. ¿Estás de acuerdo? ¿O necesariamente tenemos que hacerlo así? ¿O hay otras formas? Tenemos el privilegio de comunicarnos con Dios donde quiera que estemos y como estemos. Pero la posición de rodillas, esa es la postura correcta, adecuada. A medida que tú tengas el espacio, tengas el tiempo, tengas ese tiempo de calidad y la oportunidad en tu deseo en tu corazón de querer comunicarte con Dios, entonces arrodíllate. Pero si estás en circunstancias difíciles o estás en otras labores y tienes esa necesidad de comunicarte con Dios y no puedes arrodillarte, entonces cierra los ojos. Cerrar los ojos nos permite concentrarnos más en la oración, en lo que hay dentro de nuestra alma. Haz de cuenta como que estamos abriéndole el corazón. Estamos nosotros mismos haciendo una especie de radiografía cuando cerramos los ojos y le decimos a Dios, aquí está esto. Pero en algunas circunstancias tampoco es posible. Puede ser que
que vayas conduciendo el auto y tengas la necesidad de orar. Entonces, puede ser que vayas caminando, que puedas estar con alguna persona, que puedas estar en alguna relación, no lo sé. Entonces, lo importante aquí es que si no te puedes arrodillar y si no puedes cerrar los ojos, lo importante es que tus oraciones sean hechas con respeto a Dios, que Él lo merece, porque Dios es nuestro creador. Así que entonces vamos entendiendo la importancia de la postura, pero independientemente de las ocasiones que se vivan, recuerda que tenemos el privilegio de comunicarnos con Dios. En la Biblia encontramos algunos ejemplos de personas que oraron y oraron de distintas formas. Según sus circunstancias, oraron a Dios. Por ejemplo, Segunda de Crónicas 25 menciona que Josafat oró de pie delante del pueblo. De pie delante del pueblo hace una oración para comunicarse con Dios. En 2 de Samuel 7:18 dice que David se sentó ante Dios para darle gracias. O sea de pie o sea sentado, tenemos el privilegio de comunicarnos con Dios, y qué maravilla. Primera de Reyes 8:54 menciona que Salomón oró arrodillado con las manos alzadas. Imagínense a Salomón arrodillado con las manos arriba. El pueblo se inclinó en la tierra para orar, dice Nehemías 8, versículo 6. En Primera de Reyes 1:47 David oró postrado en su cama. Y Nehemías 2, del 1 al 4, dice que Nehemías oró de pie en silencio ante el rey. Estaba atendiendo al rey, pero en su corazón, en silencio, estaba hablando con Dios, estaba orando. Por eso se considera como un guerrero de oración. Independientemente de nuestra postura, entonces, la Biblia nos insta, nos invita para orar sin cesar. Primera de Tesalonicenses 5:17 dice: orad sin cesar. Y eso significa, orar sin cesar, significa orar de forma perseverante y de forma constante, no importa en qué circunstancias o en qué lugar estés. En segundo lugar tenemos a Enoc, una vida de oración. La Biblia dice: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. A Enoc le tocó vivir en tiempos difíciles, cuando la maldad de los antediluvianos, querido hermano, iba en aumento cada día más. Al nacer su hijo, su comprensión de Dios se amplió y su comunión con Él se intensificó. La maldad iba creciendo, pero por el otro lado, él dejó que su relación con Dios, a través de la oración, de una vida constante de oración, lo hiciera un hombre diferente. La oración en la vida de Enoc fue un factor importante en la relación con los demás. Cuanto más intentes vivir la vida urgente sin Dios, las labores te van a parecer más pesadas. Cuanto más constantes y fervorosas sean tus oraciones, te van a ayudar a vivir en un mundo lleno de maldad. Siempre él estaba en contacto y en comunión con Dios, pero siempre regresaba para estar en contacto con la sociedad, para demostrar con sus hechos y con su forma de vivir cómo es que había sido su relación con Dios. Recuerda, querido hermano, Dios nos oye tanto en el ajetreo diario como en la quietud de un retiro. No hay un lugar en la tierra donde Dios no pueda escucharnos. No hay un lugar en la tierra donde Dios no pueda vernos. Así lo dice el Salmo 139. Podemos hacerlo en silencio, podemos hacerlo en voz alta, podemos hacerlo de rodillas, de pies, sentados, acostados. Lo importante es no dejar nunca de comunicarnos con Dios en oración. Ese es el ejemplo que nos deja Enoc. Por otro lado tenemos a Moisés. Hablar con Dios. Miren lo que se dice en Deuteronomio 34:10 de Moisés. Nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Al oír la voz de Dios desde el Sinaí, el pueblo tuvo miedo y le pidió a Moisés que por favor no dejara que Dios hablara con ellos, que Él fuera el intermediario, que no se volviese a hablar directamente con ellos. No ocurrió así con Moisés, porque él hablaba con Dios cara a cara. Durante 40 años, desde la zarza ardiente hasta su muerte,
Moisés y Dios tuvieron diálogos personales, tuvieron la oportunidad de forma habitual de comunicarse ambos, Dios buscando a Moisés, Moisés buscando a Jehová cara a cara. Entonces, nosotros, tú y yo también tenemos el privilegio de hablar con Dios cara a cara. O tal vez no podemos hacerlo físicamente, directamente como ellos lo hacían, Enoc, Adán y Eva, Moisés, pero a través de la oración, querido hermano. Ese regalo que Dios nos dejó suple la carencia de poder colocarnos cara a cara delante del Señor o de comunicarnos directamente. Debo decirte que en las oraciones de Moisés había dos tipos de oración: la oración por su familia y la oración por el pueblo. Aparte de la oración individual, él oró por el pecado de Aarón, oró por la murmuración de María, oró por el pueblo cuando éste tenía sed, oró por el pueblo cuando tenían hambre, cuando pecaron, oró siempre por el pueblo. Te voy a hacer una pregunta para que tú reflexiones al finalizar este comentario. ¿Qué motivó a Moisés a orar por los demás? Yo creo que la respuesta debería de ser lo mismo que debe de motivarnos a nosotros: el amor hacia aquellos que amamos, hacia aquellos que nos rodean. Termino leyendo esta gema en el Camino a Cristo, en la página 98. Debemos orar también en el círculo de nuestra familia. Y sobre todo no descuidar la oración privada, porque ella es la vida del alma. Es imposible que el alma florezca cuando se descuida la oración. La sola oración pública o con la familia no es suficiente. En medio de la soledad, abrid vuestra alma al ojo penetrante de Dios. La oración, querido amigo, la oración, querido hermano, la oración secreta debe de ser oída solamente por Dios. Eso que hay en tu corazón. Ningún oído curioso debe recibir el peso de tales peticiones. En la oración privada, el alma está libre de las influencias del ambiente, libre de excitación. Tranquila, pero ferviente se elevará la oración hacia Dios. Que Dios te bendiga. Que Dios te dé la fuerza para que cada día tú y yo podamos practicar la oración, ese maravilloso regalo. Sigue cultivando tu alma, sigue descubriendo el arte de conocer a Dios.